Gracias por acompañarnos en este programa de inmigración con los abogados Luis Negrón y Alejandro Vázquez. Los temas que trataremos hoy son el fin de la pausa de las residencias, el asilo y los permisos de trabajo, sobre el I-220A, parol humanitario, la cancelación del parol del CBP-1 y las peticiones familiares. La primera pregunta: ¿cómo beneficia la orden de reactivar la residencia permanente que fue emitida por un juez federal a las personas que están siendo afectadas por la pausa? ¿Qué pasos deben dar ahora para descongelar sus procesos de residencia? Sí, tenemos que entender que la pausa oficialmente no ha sido levantada. Ahora, sí hay una decisión de un tribunal federal en el cual habían 83 personas que eran demandantes en ese caso, y esas son las personas únicas que se están beneficiando de esa demanda, en el cual se dictaminó que la pausa pues no es algo que pueden mantener indefinidamente. Entonces, en el caso de las personas que no necesariamente estaban en esa demanda, pues la forma que se pueden beneficiar es que ahora hay como un precedente que dice que el gobierno federal no puede mantener en pausa indefinidamente las solicitudes de residencia. Uno de los remedios que pueden tener las personas es, por ejemplo, pueden hacer lo que se llama un writ of mandamus, que es como una demanda que se hace en la Corte Federal, y entonces el juez federal ordena a que la agencia, en este caso UCIS, pues ya sea que emita una decisión o adjudique o que lleve a cabo algún tipo de acción en su caso específico. La segunda pregunta: específicamente en el caso de personas que tienen en pausa el permiso de trabajo, un mandamus, usando el razonamiento del juez, ¿pudiera al menos destrabar este beneficio? ¿O qué otras opciones legales tienen a corto plazo? Sí, una persona que tenga un permiso de trabajo que esté en pausa indefinida, pues sí, eso es uno de los remedios que podría tratar de utilizar para ver si inmigración o UCIS en el caso suyo específico pues adjudica el permiso de trabajo. Pues el writ de mandamos sí es un recurso que pueden explorarlo. Lo único es que tienen que evaluar la cuestión del costo, porque es un proceso complejo, un proceso que tendrían que contratar a una representación legal, que es una demanda que se hace en el Tribunal Federal para ordenar al juez, a inmigración, a que emita una decisión. La siguiente pregunta: tengo I-220A. Si está cerrado administrativamente, ¿igual se puede intentar hacer algún ajuste de estatus ante el juez por el mal procesamiento de los I-220A? ¿O se debe abrir nuevamente la corte para intentarlo? Ok, en el caso suyo no sé exactamente cuál fue el motivo que le cerraron la corte administrativamente, pero el hecho de que le hayan cerrado la corte administrativamente significa que su caso ya no está en el calendario del juez, aunque es un proceso que está activo. Por ejemplo, si usted tiene un asilo pendiente, pues sigue activo el asilo. Lo único es que no está pendiente una fecha en corte, y eso de por sí es un logro. Entonces habría que ver si es algo que en realidad usted quiere explorar, reabrir ese caso. Yo no aconsejaría que reabra el caso para presentar un proceso de residencia, porque eso lo ponen en un riesgo. Si el juez no le acepta ese argumento, pues puede ser que ordene la deportación, en el caso si le negaran el asilo. Así que yo le diría que en ese caso, si ya está el caso cerrado administrativamente, si fue porque le hicieron una petición familiar y en base a eso el juez le cerró el caso, pues esperar a ver si le adjudican o le aprueban la petición familiar para entonces dar los próximos pasos. También nos preguntan: soy I-220A. Si no me marcaron ninguna casilla cuando entré, ¿puedo aplicar a la residencia alegando mal procesamiento? Ok, si tiene un NTA, no tengo la información completa, pero asumo que está en corte. Entonces, en ese caso, tendríamos que tener más información. Hay que ver exactamente cómo fue que lo procesaron cuando entró. Le aconsejaría que haga un FOIA y revisar bien su expediente, a ver exactamente cómo fue el método de entrada, cómo lo procesaron, y a ver qué alternativas habrían ahí para entonces tomar una decisión, cuál es la mejor acción a seguir en su caso en corte. Hace 567 días hice la renovación de mi C08 y nada. Llevo más de 9 meses esperando para la renovación de mi C09. En 2 meses me quedo desempleada si no me llega alguno de los dos. ¿Qué puedo hacer? En ese caso, pues está aplicando el proceso de la pausa
habría que ver exactamente de qué país es él o ella. Entonces, en ese caso, pues uno de los recursos que podría explorar es el writ of mandamus, o sea, la demanda en la Corte Federal para que obliguen a inmigración a tomar una decisión en su caso, tanto para permiso de trabajo por el asilo como el permiso de trabajo por la residencia. El levantamiento parcial de la suspensión de la adjudicación del asilo por UCIS será un primer paso para beneficiar a nacionalidades como los cubanos y venezolanos afectados por el travel ban. Ok, ahí tenemos que ver que ese levantamiento parcial eh, no cubre a las personas que caen en los 39 países que caen bajo la prohibición de viaje. En el caso de los cubanos y venezolanos, pues no están incluidos en ese levantamiento parcial, así que no necesariamente es de beneficio a las personas. Habría que ver si en un futuro eso se reexamina y entonces el levantamiento parcial pues se convierte, abarca a otros países, además como por ejemplo el caso de Venezuela o el caso de Cuba, pero en estos momentos no se benefician de eso. Los inmigrantes, incluyendo a los cubanos que están en México, van a poder pedir asilo de nuevo en la frontera. Ok, bajo una decisión del Tribunal Federal, explicando que el hecho de que el presidente haya hecho esa proclamación, la 212F, diciendo que las personas que entraban por la frontera entre México y Estados Unidos, que eran detenidos y solicitaban asilo, que podían ser expulsados de una manera expedita, pues el tribunal dijo que eso era ilegal porque el presidente no puede tratar de invalidar una ley del Congreso, en este caso la INA, que es la Ley Federal de Inmigración, que le da el derecho a las personas a solicitar asilo cuando entran a través de la frontera sur entre México y Estados Unidos. Por lo tanto, se considera que esa sección de la 212F es ilegal y por lo tanto deben reanudar los procesos de asilo en la frontera. En este caso, pues se podrían beneficiar las personas. Lo que tenemos que ver es cómo lo van a implementar. Eso todavía no está claro. Siguiente pregunta. La persona que aplicó al asilo hace un año, ¿cuándo debe pagar el fee del asilo? Ok, las personas que aplicaron asilo, tanto los que están en UCIS como están en la corte, a partir de julio del 2025, que se pasó la ley esa de Big Beautiful Bill, pues están obligados a presentar inicialmente es un fee de $100 que tienen que pagar las personas cuando presentan su caso de asilo. En el caso de UCIS, ellos normalmente mandan una notificación y tiene que pagarla cuando UCIS le explica que tiene que hacer ese pago. Lo hacen a través del portal de UCIS. En el caso de la Corte tiene un portal que directamente hace ese pago, que es el EOIR. Y entonces, en el caso de las personas que hayan solicitado por primera vez, pues son $100 el pago inicial. Y entonces, una vez ya esa persona haya solicitado el asilo, cuando ya se esté cumpliendo o esté por cumplirse el año, tiene que pagar lo que se llama en inglés un annual fee o un costo anual para mantener su proceso de asilo válido o vivo en corte. Entonces ahí ahora actualmente son $102 y esos pagos los tiene que hacer ya sea en UCIS, a través del portal de UCIS si su caso es un caso afirmativo o en la corte si es un proceso de asilo defensivo, lo hace a través del portal de la corte. Soy I-220A. ¿Qué vías se pueden usar para cerrar una corte? Bueno, en el caso de los I-220A habría que ver primero de qué país es usted. Hay que ver si le han hecho una solicitud o una petición familiar que incluya que usted pueda hacer algún tipo de recurso en la corte y pedirle al juez que le cierre el caso administrativamente. O sea, tendríamos que tener más información en su caso para poder evaluarlo y determinar cuál es el mejor curso a seguir para solicitar un cierre administrativo. Soy I-220A, no presenté asilo, residencia cerrada y negación de cierre de corte. Mi corte es ahora el 9 de julio de este año. ¿Qué me recomienda hacer? Vivo en Arizona y mi corte es en Orlando. Bueno, el caso suyo parece ser un caso complejo porque al no tener por ejemplo, no sé si presentó un asilo, pero si ya está fuera del tiempo, pues no va a poder presentar el recurso de asilo. Podría, si es que califica, podría presentar lo que se llama un withholding, una retención de deportación. Y también debe explorar la posibilidad si tiene algún familiar que sea residente o ciudadano
que lo pueda pedir y entonces en ese caso tratar de solicitar a ver si el juez le pospone el juicio y le da más tiempo en lo que esa petición familiar es adjudicada o es aprobada. Otra duda, soy I-220A, tengo permiso de trabajo y licencia de conducir hasta el 2029. ¿La tengo que sacar de nuevo? No, cada estado es diferente. En cuanto a Florida, pues si usted tiene un permiso de trabajo válido por ese término de tiempo y la licencia ya la tiene emitida, pues esa licencia continúa siendo válida hasta ese tiempo. Ahora, cuando la vaya a renovar, entonces se la van a dar por un año, porque cambiaron el reglamento a partir, creo que es del 2025, de julio, me parece. Cambió el reglamento del DMV, del Departamento de Motor y Vehículos, y entonces sí se va a requerir las personas que ahora por primera vez estén sacando sus licencias, solamente se las van a emitir por un año, independientemente de que el permiso de trabajo tenga más tiempo de vigencia o la validez que tenga de algún recurso tenga de inmigración o algún proceso de inmigración tenga más tiempo, si no es residente. En el caso de las licencias de conducir de camión, si soy I-220A, ¿tengo que ir a cambiarla en julio? Ok, las licencias de camión ya eso es una licencia más especializada. Aquí en Florida se dice el CDL. Ahí yo le aconsejaría que hagan contacto directamente con Departamento de Motor y Vehículos para que ellos le den la información exacta. Y si vive fuera de la Florida, también tiene que entonces contactar al estado que le corresponda para que ellos le den la información correcta, porque eso varía de estado a estado. Nos llega esta otra pregunta. Soy I-220A. Después de que un juez haya dicho que nos procesaron mal, ¿sigue siendo muy difícil que nos cambien el I-220A por parol? Ok, eso actualmente es un proceso que se está litigando. Sabemos de varios casos que se han presentado en los tribunales federales apelativos. Entre ellos está el caso de Labrada, el cual es un caso del onceno circuito. Entonces, en ese caso, básicamente el tribunal lo que dijo es que como habían una serie de decisiones que no necesariamente estaban en armonía unas con las otras, pues ellos lo que hicieron fue que devolvieron el caso al BIA, al Tribunal Apelativo de Inmigración, y entonces actualmente eso está pendiente a una decisión que el BIA diga cómo van a proceder con esos casos. Entré por parol humanitario y estoy en espera del permiso de trabajo desde hace un año y la residencia desde hace un año y 5 meses. ¿Qué hacemos los que aún no nos ha llegado el permiso de trabajo por ajuste cubano y no nos dejan renovar la licencia de conducir? Ok, bueno, en esos casos, si es por la ley de ajuste cubano, pues puede ser que entonces estén en la cuestión de la pausa que hay. Eh, Podrían explorar la posibilidad de un writ of mandamus, es una alternativa que tienen en ese caso, y ver a ver si le adjudican ya finalmente el permiso de trabajo o la residencia. La siguiente pregunta. Soy del parol humanitario. Si nunca me llegó el permiso de trabajo, aunque apliqué 2 veces, ¿tengo esperanzas de que me llegue ahora o tendría que volver a aplicar? Ok, si es cubano, yo le diría que es mejor, o sea, puede hacer las gestiones, contactar inmigración, pero ese es uno de los casos si la persona es cubana que está en los casos que están pausados. Actualmente hay una decisión que dice que deben descongelar esos casos, pero si fue que usted lo solicitó hace mucho tiempo, a lo mejor ya el parol ya venció el tiempo del parol y entonces en realidad no tiene sentido que continúe con el proceso del permiso de trabajo por el parol. Ahora, si es cubano, puede solicitar bajo la ley de ajuste cubano y a la misma vez pedir su permiso de trabajo a través de la ley de ajuste cubano, que entonces sería un C09. Y entonces en ese caso, si es un tiempo razonable o se ha pasado el tiempo de procesamiento, también podría explorar la posibilidad de un writ of mandamus para que le otorguen el permiso de trabajo por la residencia. Nos trasladan la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con las cancelaciones del parol del CBP One? ¿Usted cree que van a continuar? ¿Y qué podemos hacer si nos lo cancelan? Ok, bueno, en cuanto a las cancelaciones del CBP One, eso actualmente hay unos procesos en la corte que se están llevando a cabo, pero también en el caso de los cubanos tienen que estar conscientes que el hecho de que usted le cancelen el CBP One, eso no le impide hacer un ajuste cubano,
porque bajo la ley de ajuste cubano lo que dice es que usted haya sido procesado legalmente o que tenga o un parol. En este caso, el CBP-1 pues se considera un parol independientemente de que esté revocado o esté vencido. Así que puede hacer su proceso de residencia a través de la ley de ajuste cubano independientemente de que hayan revocado el parol o esté invalidado. Soy CBP. ¿Cuándo está previsto que se quite la pausa de los CBP a la residencia y permiso de trabajo? Actualmente no tenemos un término de tiempo. Así que eso actualmente se está litigando y se está viendo para ver cómo se van a tomar las determinaciones en cuanto a esos casos. Mi caso de I-130 fue aprobado por UCIS. Ahora el proceso va para el NVC. ¿Qué me aconsejaría hacer? Pues hay un travel ban. Ok, en el caso de la persona que cae en uno de los países que está en el travel ban, si ya le aprobaron la I-130, pues ahí debe mantener el caso activo con el NVC, o sea, no puede pasar más de un año sin que haga algún tipo de contacto con el Centro Nacional de Visa. También puede proceder a pagar la visa y entonces ahí quizás como estrategia sería tratar de ver cómo va presentando alguna documentación para mantener el caso activo, pero sin embargo no tratar de estirar el tiempo lo máximo posible a ver si ese travel ban o es eliminado o hay cambios para que la persona ya pueda hacer su proceso consular y salir sin ningún tipo de problema. Soy I-220A y tengo una I-130. Mi corte final era para el 15 de abril, pero pedí al juez que me alargaran la corte y me pasó para el año que viene. En mi caso está mi niña que entró con 8 años y ya tiene 13. ¿Puedo cerrar la corte? ¿Qué me recomienda? Bueno, puede intentar cerrar la corte. Eso depende del juez que le toque, en qué jurisdicción está, porque hay jueces que no están cerrando las cortes a nivel administrativo si la petición no está aprobada. Así que habría que ver cómo exactamente el juez que le tocó, cómo es que maneja esos casos, pero sí puede hacer el intento de que le cierren el caso administrativamente. Siguiente pregunta. ¿La misma persona que hace la petición I-130 es la que debe poner el perdón? Si la reclamación es de hijo ciudadano a padre, la esposa legal del padre, que también es la madre del hijo que está poniendo la petición, ¿le puede solicitar el perdón al esposo o tendría ella que haber pedido por matrimonio la I-130? Bueno, asumiendo que la esposa es ciudadana o residente, en este caso, pero la petición se le hizo el hijo no le puede otorgar el perdón a los padres, o sea, el I-601A. Quien único se lo puede otorgar es o cónyuges o padres. Entonces, en este caso, no es absolutamente necesario que el mismo peticionario sea el que pide el perdón. Si el hijo está pidiendo al padre, una vez la petición sea aprobada, la I-130, la petición familiar, la esposa, si es residente o ciudadana, podría entonces servirle como un familiar que califique para otorgarle el perdón a esa persona, el I-601A, asumiendo que la esposa es residente o ciudadana. Siguiente pregunta. Para las personas que deportaron y tienen 5 años de castigo, ¿qué deben hacer en caso de que se les apruebe una I-130? Ok, si la persona ya está deportada y le pusieron 5 años de castigo, primero tendríamos que tener más información para ver cuál fue el motivo exacto por el cual lo deportaron. Habría que ver si necesita otro tipo de perdón, porque existe el perdón I-212, que es para que esa persona pueda reingresar al país luego de una orden de deportación. Pero hay que ver si necesitaría algún otro tipo de perdón, como por ejemplo si hubo fraude o si acumuló presencia ilegal. Entonces todos esos detalles habría que verlos para exactamente determinar cuál es el curso a seguir. ¿Puedo hacer petición I-130 a mi hijo que tiene I-220A, aunque sea menor de edad? Sí, puede hacer la petición, claro. Si es ciudadano residente, puede pedir a sus hijos sin ningún problema. Soy I-220A con casilla 2. ¿Mi hija ciudadana americana puede hacer una petición familiar? Ok, sí puede hacer la petición familiar, la I-130. Lo único es que si usted necesitara hacer un perdón, pues su hija no califica para que usted pueda hacer ese perdón por la presencia ilegal, la I-601A. O sea que habría que determinar si usted acumuló presencia ilegal, si tiene un proceso de asilo, y entonces, pero de poder hacer la petición la puede hacer su hija.
La última pregunta. Mi esposa es ciudadana norteamericana. Me puso la I-130 y UCIS la recibió en octubre de 2024. Lo único que hemos recibido es la notificación de UCIS. ¿Hasta cuándo es la espera? Yo vivo en Estados Unidos, pero no puedo trabajar porque no me renovaron el EAD, el cual venció en noviembre de 2025. ¿Me podría aconsejar cómo proseguir? Ok, habría que ver el proceso suyo, de qué nacionalidad es la persona, hay que ver, es caso a caso. Actualmente todavía existe la pausa en los casos, pero hemos visto aquí en la oficina que sí, en casos independientes, pues han señalado vistas o han señalado citas para que se lleven a cabo las entrevistas de peticiones familiares I-130. Hemos tenido varios que los han citado. Así que aunque sí oficialmente se mantiene la pausa, pero sí hemos visto que en algunos casos, independientemente, sí los están citando para entrevistas. Así que habría que ver exactamente en el caso suyo qué ha pasado, el tiempo de procesamiento, cómo está, en qué sitio está la petición, pero habría que investigar un poco más. Pero sí hay una posibilidad de que se trate de ver si es posible que le adjudiquen o lo citen para una entrevista si es necesario. O en el peor de los casos, también podría explorar la posibilidad de hacer un writ of mandamus para entonces obligar a inmigración que adjudiquen o tomen una decisión en su caso. Agradecemos su participación y respuestas a nuestra audiencia. Muchas gracias.